entrar al icono de Civil 3D y le digo nuevo. Y me aparece una carpeta que se llama template. En ese template deben aparecer todas las plantillas que yo voy a utilizar. Generalmente aparecen estas dos, ¿sí? Voy a eliminar esta para que sepan cómo ponerla ahí. Entonces lo primero que hacemos es visualizamos que hay unas plantillas por defecto, pero nosotros vamos a usar nuestra propia plantilla que tenga norma en guías. Entonces, ¿para qué es la plantilla? Recuerden que es colores, textos, información que yo quiera visualizar, estilos, líneas. Entonces, vamos a buscar la plantilla que yo les envié por correo. Y vamos a buscarla acá en las descargas, porque yo ya la descargué. El tipo de la plantilla es un DWT. Entonces yo vengo acá, le digo clic derecho copiar, me devuelvo a Civil, le digo clic derecho pegar. ¿Sí? Entonces le decimos abrir, si está en español, abrir. Sí, está en inglés. Si están trabajando una versión en inglés, pues entonces mira, open. Entonces lo primero que hacemos es limpiar el espacio de trabajo. Yo elimino eso, elimino acá unos grupos de puntos, que en una plantilla debería haber estado limpio, pero en esta plantilla que yo les pasé todavía hay rastros de un trabajo anterior. Acá donde dice emplazamiento, vamos a buscar el site que aparece. Y en obras lineales vamos a buscar el corredor. Listo. ¿Sí? Entonces observen que el dibujo nuevo en el cual tengo cargada la plantilla tiene un nombre. ¿Sí? Se llama dibujo 3. Ok. Entonces ahora sí vamos a cargar la superficie. Entonces definimos la superficie, le decimos crear superficie. ¿Qué tipo de superficie? Una superficie tipo pin. Nombre de la superficie. Entonces vamos a decirle que se llama superficie 1, terreno natural 1, que ustedes prefieran. Le decimos aceptar. Ahí solamente le hemos dado la instrucción de que queremos crear una superficie, pero no hemos dicho a partir de qué. Entonces vamos a hacerlo a partir de grupos de puntos o de archivos de puntos. Nosotros tenemos un archivo de puntos. Entonces ahí en archivo de puntos vamos a buscar cuál es esa plantilla, ese archivo de puntos que queremos añadir. Entonces observen, se ven tres ventanas. Los archivos seleccionados, aquí aparecerá el estado, si se pudo seleccionar o no. Aquí aparecerá el formato de archivo de puntos en el cual se levantó la información. Esta información que yo les pasé, o que generalmente les paso, está del modo puntos, nortes, estes, cotas y descripción. ¿Sí? Entonces aquí encontrarán una sigla. Entonces puede ser delimitado por espacios, delimitado por comas. Generalmente utilizamos delimitado por espacios cuando ya se haya seleccionado. Vista preliminar, aquí les mostrará la información preliminar de acuerdo a la selección que ustedes hicieron acá arriba. Entonces acá aparecerá punto, norte, este, cotas y descripción para que ustedes hagan un tercer chequeo y verifiquen que la información va a quedar bien cargada, que no queda al revés, que el norte no está trocado, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos para acá, le decimos adicionar y buscamos en la carpeta en donde está ese archivo de puntos. Entonces acá, si nos podemos
a las descargas. Entonces acá vamos a buscar las descargas. ¿Sí? El archivo será un archivo del tipo PRN. Esos son los archivos que lee Sigrid para levantamiento del terreno. Entonces le decimos abrir. El archivo se cargó, ¿sí? Entonces acá nos ofrece la opción de adicionar otro o de eliminar el que ya subimos. Estado delimitado por espacio. Realizar ajustes de elevaciones si es posible y le decimos aceptar. Entonces observen la visualización. Entonces está el punto número 1, ¿sí? Norte, la ordenada. Este, la abscisa. La elevación es la cota o zeta. Y la descripción es a qué se refiere. Si hace parte de un punto del lindero, se hace parte de un punto en el eje, se hace parte de un punto en un terreno cerrado y así sucesivamente. Entonces le decimos aceptar. Entonces de una vez ya nos muestra la visualización del terreno. Siguiente actividad que vamos a hacer, vamos a realizar una línea o una polilínea. ¿Sí? Entonces dibujamos unas tangentes. Esas tangentes son lo que dibujábamos al inicio, que era la línea tentativa. Entonces ahora a esa línea la vamos a volver un alineamiento geométrico. Y si está cargada la plantilla, entonces saldrán las abscisas y saldrán las curvas azules, etc. Entonces acá nos vamos para Create Design o crear diseño. Y entonces acá nos debe decir crear a partir de objeto, alineación a partir de objeto. Entonces, la visualización aparecerá un poco distinta en sus computadores. En esta me aparecen desplegables, alguien la hizo resumir, pero está bien también podemos trabajar así. Entonces acá donde dice Create Design, aparecerán todas las herramientas que vamos a utilizar en diseño geométrico. Entonces aquí en alineación o en alignment le decimos crear a partir de objetos. Entonces le decimos clic y tocamos la alineación que ya la había seleccionado. Acá le decimos a partir de objetos. Entonces nos dice seleccione la línea arco o polilínea. Le toco y le decimos enter. Entonces observen que me aparece una flecha que indica el sentido del abscisado. Si está correcto, yo le digo ok, y si no, yo leo que aquí me está dando la opción de invertir. Si no la invierto aquí, más adelante también lo puedo hacer. Entonces le decimos enter. El eje, como nosotros diseñamos, es por el eje. ¿Sí? Hay tipos de diseño que es por los bordes, por los espacios, etcétera, etcétera. Nosotros diseñamos por el eje. Entonces el nombre, ¿cuál será el nombre? Entonces le podemos poner eje finca, eje eje 1, eje 2, eje 3, pueden ser más de cuántos ejes, como más de 5 ejes en el mismo dibujo. Acá debe aparecer el estilo, entonces debe aparecer que muestre todos los labels. Y acá hay una opción, añadir curvas entre las tangentes, es decir, que esas tangentes que yo dibujé ya va a aparecer una curva dibujada y además me da un radio mínimo por defecto que no necesariamente va a cumplir normas de diseño. Entonces acá también yo le puedo dar la indicación de un valor tentativo de mi velocidad de diseño inicial. En este caso está 60 km/h. ¿Sí?
están los cuadros de peraltes máximos. Yo puedo utilizar cualquiera de esos peraltes máximos. Vamos a poner un peralte loco del 12. Ustedes utilizarán el que dice la norma en vías para Colombia. Este es el valor de peralte máximo para Estados Unidos. Y hablábamos en condiciones de hielo y deshielo. ¿Recuerdan esa clase? Ok. Bueno, entonces acá podemos decirle que dibuje las curvas, igualmente las tenemos que ir a chequear, o podemos decirle que no dibuje ninguna curva. Entonces vamos a decirle que sí las dibuje y que además borre la entidad existente, es decir, esa polilínea que yo ya dibujé, cuando yo la convierto en alineamiento desaparece y entonces se crea directamente el alineamiento 100%. Entonces le decimos aceptar. ¿Sí? Entonces si yo me acerco a esas curvas, yo voy a ver que tienen unos colores, que tienen unas abscisas en ciertos puntos, que me indican dónde inicia el proyecto, que se dice cuál es el eje en el cual está trabajando, dice el nombre del eje de la vía, dice Begin Project en abscisa 0 más 0, 0. Y dice End Project en abscisa 2 más 431. ¿Sí? Entonces tenemos aquí 2 kilómetros que caben en esta finca. Ustedes van a tener una extensión mayor en su proyecto final. Entonces en esta parte, o sea que quieren hacer el recorrido completo, tablas, todo. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a añadir las etiquetas de esas curvas. Entonces las seleccionamos y le decimos añadir etiquetas. Entonces generalmente, nuevamente, las seleccionamos y le decimos añadir etiquetas. ¿Sí? Entonces dice segmento individual, segmento múltiple, vértices, en donde ustedes quieran añadir las etiquetas lo pueden hacer. En inglés ustedes van a encontrar la opción multiple segments o segmento múltiple en español. Entonces seleccionamos todo desde las tangentes. ¿Sí? Tocar una tangente es seleccionar todo. Entonces le decimos enter y vamos a mirar qué fue lo que hizo el todo. Entonces acá observamos que ya tenemos información de los azimutes, ¿sí? Y la longitud de las tangentes. Luego seguimos avanzando, nos encontramos una curva y nos encontramos con la información del ángulo de flexión de esa curva, la longitud de la curva y nos dice el radio que está utilizando. En este caso, ese radio de 200 metros aplica para la velocidad que tenemos inicial, en este caso 60 km por hora. Ustedes deberán ajustar su velocidad y sus radios a las condiciones del diseño. Ok, entonces ahora vamos a pedirle que nos dibuje el cuadro de curvas. En este alineamiento se tienen únicamente 2 curvas. Entonces vamos a decirle añadir tablas. ¿Sí? ¿Y tabla de cuál? Entonces podemos pedirle que nos dibuje unas tablas que solo sean las tangentes, unas tablas que solo sean las curvas. Civil reconoce curvas como curvas circulares, pero cuando tenemos empalmes y tenemos espirales, entonces hay otro tipo de tablas que es añadir espiral. ¿Sí? Entonces vamos a decirle en este caso añadir curvas. ¿Sí? Entonces acá seleccionamos de acuerdo a la plantilla. Si está cargada la plantilla deben aparecer 2 opciones. Las 2 opciones son una en inglés, que es la opción por defecto de Civil. Esta tabla es la opción por defecto de Civil. O podemos tener la opción que pide en vías o que pedía en vías en el 2013, que es la fecha de esa plantilla. Y entonces le decimos elementos de curvas circulares. Ahora vamos al dibujo, haciendo clic aquí, vamos al dibujo y vamos a seleccionar esos labels y volverlos en forma de leyenda, o sea, en forma de tabla. Los seleccionamos
y la seleccionamos y le decimos Enter, ¿sí? Entonces en inglés y en español les hace las dos mismas preguntas. ¿Qué desea hacer con esa selección que acabas de hacer? Entonces, convertirlos todos a modo de leyenda. Esta traducción está equivocada. A modo de leyenda, entonces le va a decir Tag Mode, entonces ustedes van a decir sí. Le decimos clic. Y le decimos aceptar. Acá esto no lo modificamos porque es la información por defecto, estilos que ya hemos creado para la plantilla. Le decimos aceptar. Bueno, el estado. ¿Qué tipo de comportamiento tendrá la tabla que nosotros creemos? Si queremos que la tabla se actualice automáticamente, podemos añadir, disminuir PIs, aumentar curvas, le decimos dinámico, ¿sí? O si queremos estar modificando radios y esas cosas. Si queremos dejarlo de una sola forma, le decimos estático. Civil siempre pregunta porque entre menos cosas le toque hacer, menos memoria utiliza, ¿sí? Entonces siempre les va a dar la opción. Siempre utilicemos dinámico para que el trabajo quede actualizado. Entonces le decimos aceptar. Listo, entonces ya la creó, ustedes la seleccionan y la colocan en donde necesiten y ahí aparecerá entonces la tabla. Entonces le aparece para cada curva el radio, las deflexiones, la longitud, la tangente, la externa, la ordenada media, la cuerda larga, la abscisa del PC, la coordenada norte, la coordenada este, la abscisa del PT, etc. Así mismo funciona para hacer el cálculo de las tablas de las tangentes, ¿sí? Entonces ahora esta información nos la va a poner en una tabla, va a decir longitud 1, longitud 2, longitud 3 y así sucesivamente. Entonces ahora nuevamente seleccionamos el alineamiento y vamos a crear, porque esta parte no la habíamos hecho, vamos a crear el diagrama de Peralta, ¿sí? Entonces seleccionamos el alineamiento y sale, se modifica cada vez que ustedes seleccionen el alineamiento, se modifica la barra de herramientas. Entonces acá arriba aparece la opción de Peralte, en inglés Super Elevation. Entonces ustedes le van a decir calcular ese Peralte o editar un Peralte existente y le vamos a decir calcular. Entonces, ¿qué quiere hacer? Yo voy a calcular el Peralte ahora. ¿Sí? Entonces ahora empiezan una serie de ventanas que van a hablar con ustedes. Entonces cada vez que abren algo civil, como es un programa interactivo, siempre les va a preguntar opciones. Aquí nos está preguntando qué tipo de calzada es, que si es una calzada única y si el bombeo y el método de giro es a través del eje o si el método de giro es a través de los bordes. Nosotros vamos a hacerlo a través del eje, ¿sí? Línea base, línea central. Si tiene más de una calzada, si tiene una calzada doble carril, también les da la opción de hacerlo cuando necesiten utilizar estas opciones. Le decimos siguiente. Acá nos va a preguntar información de la sección transversal. Entonces nos va a preguntar el bombeo normal, con cuál bombeo vamos a trabajar, con 1, con 2, con 3, con 4. Si fuera el parcial, entonces sería el 1%. ¿Sí? Ok. Entonces acá, ustedes le dan la información que necesiten, le dicen que es una carretera asimétrica, podría no ser asimétrica en el caso en el que ustedes tuvieran diferentes números de carriles a cada lado del eje. Es un caso simétrico, entonces tenemos mismo número de carriles y vamos a utilizar ¿cuántos carriles a la izquierda? 1. ¿Cuántos a la derecha? 1. Le decimos siguiente. Luego nos pide en qué proporción vamos a calcular. Bueno, esta parte todavía nos pide que calculemos por separado el bombeo o la inclinación transversal de las bermas respecto al carril, ¿sí? Entonces nosotros
no utilizamos eso en Colombia. El carril y la berma, trabajan en conjunto, ¿sí? Se inclina el carril, se inclina la berma. Entonces deseleccionamos esta parte y le decimos siguiente. Acá entonces aparece la información inicial que le dijimos que trabajara con un peralte máximo de 12%. No se asusten si ahorita me dice que eso es un valor muy loco, entonces me empieza a mostrar warnings. Esto es igual para que aprendamos. Entonces nos dice ahora, en la ecuación de transición de peralte, ¿qué longitud va en la zona tangencial? Cuando hablamos tangente curva, ¿qué porcentaje es la transición de peralte en la tangente cuando hablamos de la relación tangente curva? Entre el 60 y el 80, ¿cierto? Generalmente se recomienda trabajar con un valor intermedio entre esos dos y por eso es que ustedes casi siempre ven que se utiliza el 70%. Entonces, pero bien pueden moverse entre esos límites, ¿listo? Entonces acá 70%. Y en la zona de espiral, en la espiral vamos a tener el 100% de la transición sobre la zona espiral. Listo. Esta casilla es importante, que es resolver solapamiento automáticamente. Entonces ustedes ya vieron en clases cuando la intertangencia mínima no se cumplía, los peraltes quedaban superpuestos uno en el otro, eliminando así la longitud de aplanamiento en los dos casos, en el punto de tangencia. Entonces vamos a decirle al software que lo resuelva automáticamente. Hay ingenieros que recomiendan no utilizar esto, pero es mejor que los chequeos sean al 100% y no que los diseños se vayan con un error. ¿Listo? Hay otra opción que es aplicar suavizado en la curva. Entonces, aplicar suavizado en la curva es no dibujar esos diagramas de peralte en punta, como lo hemos hecho, que queda la zona tangente y la zona curva, y entonces queda esa esquina, sino que es un borde redondeado. Aquí lo utilizamos en realidad así, en Colombia lo utilizamos así como ustedes lo dibujan en el papel. En Estados Unidos y en otras partes sí lo utilizan y le dan un radio incluso a ese solapamiento, a ese suavizado. Entonces, no lo voy a utilizar. Y esa es una de las últimas preguntas que nos hacen. Acá está nuevamente lo de chequeo de normas. Si al inicio no lo pusieron, ustedes pueden buscar aquí qué norma utilizar, qué peralte máximo utilizar, qué tipo de vía utilizar. Y le decimos ahora finalizar. ¿Sí? Y entonces ahí ya está dibujando el diagrama de peraltes para ambas curvas. En este caso, la entretangencia mínima, yo creo que sí la cumplimos. Está súper lejos. Entonces, ahora nuevamente nos vamos a peraltes y entonces le decimos aquí crear lista de peraltes. Y ahora en crear lista de peraltes le decimos el nombre que vamos a utilizar. ¿Cómo se llama esto? Entonces le vamos a poner diagrama eje. ¿Cómo le pusimos al eje? Finca. Ok. Entonces, en la alineación ya el software sabe qué alineación vamos a trabajar o qué alineamiento. Entonces el alineamiento se llama eje finca. La descripción va nuevamente lo que ustedes necesiten saber cada vez que revisen el trabajo. Generalmente cuando uno tiene trabajos extensos o más de un eje, siempre es bueno agregar la descripción para que no se pierda. El intervalo de la información va a serlo desde la abscisa de inicio 00 hasta la abscisa finalización, hasta los 2 kilómetros más 431. ¿Sí? O ustedes podrían cambiarlo y decirle que solamente quieren el diagrama peraltes de una sola de las curvas. Entonces se lo colocarían acá. Estilo de visualización, estilo estándar.
Entonces acá vamos a decirle que le cambie los colorcitos. Entonces vamos a decirle el externo de un color y el interno de otro color. ¿Sí? Y le decimos aceptar. Entonces ahora me está diciendo que seleccione en qué lugar quiero colocar la visualización del Peraltes. Entonces me va a aparecer acá. Me va a aparecer acá. Entonces no sé si en este momento me está mostrando sobre el dibujo que estos pendientes en los bordes no están cumpliendo normas. ¿Sí? Recuerden que les dimos un valor absurdo y ese valor era del 12%. Entonces, aquí ya está dibujado los diagramas de Peraltes. Acá la visualización no me deja escribir, quería mostrarles mejor, pero acá abajito. A ver si puedo mover un poco la ventana que no puedo escribir. Entonces acá yo voy a escribir regenerar para poder visualizar. Entonces aquí ustedes van a ver las partes de ese diagrama de Peraltes. Entonces aquí les empieza a decir la zona de desvanecimiento del bombeo, otra zona que también en inglés, estas son traducciones del inglés, ¿no? En inglés se llama uno, etcétera, etcétera. Curva 1, aparece un valor de Peralte máximo de menos 94%, ¿qué? Menos 8.94% en el borde externo y de máximo 8.94% en el borde interno. Entonces, así está para cada punto. Observen que son curvas en distintos sentidos. Entonces, la rotación indica la relación que existe entre esas líneas. Es decir, observen que el borde externo de la primera curva es una curva derecha, es rojo, ¿cierto? Y el borde interno de la siguiente curva es una curva izquierda y es el mismo color. ¿Sí? Si fueran curvas en el mismo sentido, entonces tendrían la misma denominación de colores. ¿Sí? Ok. Entonces ahora miremos. No, ya les quedan 40 minutos. Bueno, entonces vamos a hacer el perfil de la superficie para avanzar un poquito y que ustedes puedan adelantarle algo al trabajo. Vamos a llegar hasta verticales, por lo menos en software. Con las plantas, vamos a sacar esas curvas de nivel. Sí, ¿las tienen? No, pero pues no sé, digamos si planeamos una fecha o algo para hacer eso, porque eso también es parte de eso. Ok, el lunes la idea es que nos encontremos en este salón para hacerlo del quiz y además terminarles de explicar unas cosas del proyecto que me parece bueno que las sepan antes de la fecha límite. Y entonces ese día, si ustedes ya tienen alguna plantilla a ligar, la traen. Si no, pues yo voy a buscar un planito viejo y hacemos un ejemplo acá, pero lo cierto es que es más tedioso hacerlo a mano que importar la información de otro software. Yo les recomendaría que utilicen la información de otro software. Pero ese día lo explicamos si lo necesitan. ¿Listo? Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es crear el perfil de la superficie. ¿Sí? Entonces acá
le decimos sobre qué superficie vamos a trabajar. Entonces, crear perfil a partir de superficie. Nos va a aparecer eje pinta, que como ve que es el único eje que está dibujado en ese terreno, entonces siempre lo va a usar por defecto. Nos dice acá cuál es la superficie sobre la que estamos trabajando. También podríamos estar trabajando sobre más de una superficie en el mismo documento. Y acá le vamos a decir que nos dibuje no solo la zona central del corte longitudinal, sino que haga unos offsets, o sea, unos cortes a igual distancia que coincida con la longitud total al menos del carril, para nosotros mismos saber cómo se mueve el terreno en un borde y otro. ¿Sí? Entonces acá vamos a decirle que nos dibuje los ejes acá, y le decimos, eso es el ancho de carril que se había escogido en Peralta, ¿cierto? 365. Ok, y entonces le decimos acá añadir. Debe ser comas. Esto cambia instalación a instalación. Entonces acá vamos a cambiar 365. Vayan intentando ustedes también en su computadora. Sí, porque la configuración regional cambia por computador. Yo no sé si esta ya me enfrenté. Sí. 3.65, 0 y en 3.65. Ok. Sí, esta sí funcionó. Listo. ¿Le funcionó? Entonces acá ustedes pueden escoger el estilo de visualización de la línea que va a mostrar el perfil longitudinal. Entonces le decimos, como este era el punto, menos 365 o 365. Entonces aquí tenemos menos 365, 365 y el eje. ¿Sí? El eje es la superficie 65. Entonces en el estilo vamos a escoger esto es el left, right. Este es right, triangle profile. Y le decimos aceptar. El del centro lo cambiamos. Este sí le podemos decir en perfil de terreno existente para que nos muestre una lineecita verde. Y le decimos aceptar. Y el siguiente le decimos left sample profile. Y le decimos aceptar. ¿Por ahí vamos? Ok. Entonces le decimos aceptar. O le decimos visualizar, dibujar la visualización del perfil. Listo. Entonces le decimos dibujar la visualización del perfil y nuevamente nos empieza a pedir información. Entonces acá nos va a preguntar si queremos que aparezcan perfiles de desfase afilando verticalmente todas las opciones, es decir, va a cortar en segmentos
iguales, el dibujo lo va a mostrar por pedazos. Nosotros generalmente hacemos uno solo para la clase, pero cuando se presenta en la vida real, sí es bueno hacerlo por segmentos. Entonces vamos a decirle que lo hagas un solo. El inicio y el fin de ese perfil que va a visualizar, entonces que inicie en 0 y que termine en 2 más 431, que es la abscisa final. Le decimos siguiente. Nos va a preguntar qué altura queremos mostrar como altura máxima, porque a veces hay un solo punto que se sale del dibujo y entonces eso hace que se varíe la escala del perfil y entonces se ve desproporcionado. Vamos a decirle que lo haga por defecto o automáticamente, que la visualice para que ustedes vean todo hasta ahora, pero cuando lo vayan a presentar tengan en cuenta que es bueno también darle unos rangos máximos y mínimos. ¿Listo? Le decimos siguiente y le decimos siguiente, y entonces nos va a preguntar qué queremos visualizar en la parte inferior del perfil. Entonces queremos visualizar abscisas.